Como ya comentábamos hace unos segundos, el día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a la hipertensión arterial endocrina y vamos a dar inicio con lo que corresponde a las generalidades de la hipertensión arterial para posteriormente proceder a revisar los temas de aldosteronismo primario y de feocromocitoma. Lo primero que tendríamos que conocer y primero que tenemos que identificar es ¿qué es una presión arterial normal? Y una presión arterial normal se define como una presión arterial sistólica hasta 80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica y de 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Hipertensión arterial se define como una presión arterial igual o mayor a 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y más o igual a 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. En la categoría intermedia entre el 120 de presión arterial sistólica y el 140 de presión arterial sistólica se consideran estados de prehipertensión. Por otro lado, para la presión arterial diastólica, entre 80 milímetros de mercurio y 90 milímetros de mercurio, consideramos a un estadio de prehipertensión. La hipertensión arterial es un padecimiento extraordinariamente común. Es el diagnóstico primario más frecuente en América, responsable de 35 millones de visitas en consulta como diagnóstico primario. Afecta 1 billón de personas en el mundo y es responsable de un 6% de todas las muertes en el planeta. Es importante conocer que 15% de los mexicanos adultos tienen hipertensión arterial y la presión arterial va en una relación directa con el riesgo cardiovascular. A mayor presión arterial, mayor riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial es una patología que va a ir afectando órganos que conocemos como órganos blancos. Y esos órganos blancos pueden ser el corazón, en donde la hipertensión arterial produce un engrosamiento del ventrículo izquierdo, conduciendo finalmente a aumento del consumo miocárdico de oxígeno, angina pectoris e infarto agudo al miocardio e insuficiencia cardíaca. También acelerando el proceso de aterosclerosis, puede conducir fácilmente al engrosamiento de las paredes de las arterias, llevando en el caso del cerebro a accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos al romperse las arterias. Y bueno, a nivel del riñón puede producir enfermedad renal crónica, en arterias periféricas puede producir esa aterogénesis acelerada o incluso la formación de aneurismas y en ojos, en retina, produce una retinopatía hipertensiva. La hipertensión arterial puede clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, la hipertensión arterial primaria, también conocida como hipertensión arterial esencial o hipertensión arterial de origen desconocido, que hoy sabemos que no es tan desconocido, puesto que la inmensa mayoría de todos ellos forman parte del síndrome metabólico y que corresponde al 95 a 99% de los casos de hipertensión arterial. Es importante esta clasificación porque los pacientes con hipertensión arterial esencial o primaria son pacientes en quienes como médico aspiramos exclusivamente a controlar su cifra de presión arterial. Aquí no podemos curar la hipertensión arterial, simplemente a través del uso de medicamentos podemos nosotros mejorar las cifras de presión arterial hasta llevar al paciente a una meta de control y estos tratamientos los tendrá que llevar a lo largo de toda su vida. Por otro lado, tenemos la hipertensión arterial secundaria, que es una minoría de los casos, se considera de un 1 a un 5%, dependiendo el sitio en donde es evaluada esta encuesta de prevalencia. Y a diferencia de la hipertensión arterial primaria, en la hipertensión arterial secundaria, al identificar la causa, podemos llevar a un buen número de estos pacientes a la curación de su hipertensión arterial. Y esto es muy importante porque aun y cuando sabemos
que los pacientes con hipertensión arterial primaria debemos darles medicamentos que bajen su presión arterial, y hoy por hoy contamos con muy buenos medicamentos para el control de la presión arterial. Jóvenes, quiero que sepan que solamente 1 de cada 3 pacientes con hipertensión arterial primaria o esencial cumplen o llegan a alcanzar metas ideales de control de su presión arterial. Por consecuencia, los otros 2 de cada 3 están en un riesgo de ir desarrollando a lo largo de su vida daño en estructuras o en órganos blancos. De hoy, probablemente esta es una de las diapositivas más importantes del día de hoy. Y es cuando nosotros debemos, al estar viendo a un paciente, sospechar que estamos frente a un caso de hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, estos pacientes, al identificar su causa, nosotros podremos llevarlos a una curación de su padecimiento. Los pacientes con hipertensión arterial secundaria generalmente son personas muy jóvenes. Lo clásico es que sean personas menores de 30 años. Sin embargo, eso no significa que alguien de más de 30 años de edad no pueda tener hipertensión arterial secundaria, pero lo clásico es que sean personas muy jóvenes, personas que no tienen factores de riesgo cardiovascular, o sea, personas sin obesidad, sin diabetes, sin tabaquismo, sin sedentarismo. Todas estas personas, cuando vemos que alguien tiene hipertensión arterial y no tiene estos factores de riesgo y es una persona joven, nosotros tendríamos que sospechar que probablemente estamos frente a un caso de hipertensión arterial secundaria. Cuando vemos un paciente con hipertensión arterial acelerada, siempre debemos pensar ante la posibilidad de una hipertensión arterial secundaria. Hipertensión arterial acelerada se considera aquella hipertensión arterial que produce daño en órganos blancos como en retina, en riñones, en corazón, en un intervalo igual o menor a 6 meses de tiempo. También debemos sospechar hipertensión arterial secundaria en personas con hipertensión arterial resistente, que aquí se considera pacientes que están tomando 3 medicamentos antihipertensivos y aún así no se consigue un buen control de su presión arterial. Finalmente, debemos sospechar hipertensión arterial secundaria cuando nosotros tenemos un caso de una persona con hipertensión arterial que aparte tiene síntomas o signos que son característicos de los pacientes con aldosteronismo primario o con feocromocitoma. En todos estos pacientes nosotros debemos sospechar hipertensión arterial secundaria, puesto que la presencia de esos síntomas ya nos deben hacer pensar o incluir en nuestro diagnóstico diferencial el que probablemente estamos frente a un caso de hipertensión arterial secundaria. Por consecuencia, si nosotros tratamos de reinsistir en este tema, porque es un aspecto medular de cuándo debemos nosotros sospechar hipertensión arterial secundaria, es en gente de menos de 30 años de edad, sin factores de riesgo cardiovascular, con hipertensión acelerada o con hipertensión resistente o con hipertensión acompañada de síntomas o signos de enfermedades que producen hipertensión arterial como el aldosteronismo, el feocromocitoma y algunas otras enfermedades que ahorita vamos a comentar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria? Bueno, desde el punto de vista endocrino, el aldosteronismo primario y el feocromocitoma son las patologías en quienes nosotros tendremos que estar pensando constantemente en estas patologías, si no van a pasar enfrente de nosotros si no nos damos cuenta. ¿Por qué digo eso? Porque los pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de Cushing, ya dijimos que pueden tener hipertensión arterial secundaria también. Sin embargo, es importante comentar que el paciente con síndrome de Cushing, aparte de hipertensión arterial, tiene tantos hallazgos clínicos, síntomas y signos que no batallamos mucho en sospechar que su causa de su hipertensión sea de origen secundario. Tampoco en el paciente con hipotiroidismo o con hipertiroidismo, en quienes las manifestaciones clínicas de estas enfermedades, aunado o no a la hipertensión arterial, pues nos hacen rápido pensar que los hallazgos
extras, no la hipertensión arterial, son los que rápidamente nos llaman la atención y no nos cuesta mucho trabajo pensar que la hipertensión arterial puede ser secundaria a estos otros padecimientos. Seguramente en la enfermedad renal crónica nosotros tampoco tendremos, aunque no sea una enfermedad endocrina, ya quisiera comentar que estos pacientes con enfermedad renal crónica parenquimatosa o vascular son pacientes en quienes muchas veces la enfermedad renal está lo suficientemente avanzada como para que nosotros en un momento dado fácilmente sospechemos que la enfermedad renal es la causa de la hipertensión arterial. Y finalmente, bueno, enfermedades o anormalidades aórticas como la coartación de la aorta, la aortitis de Takayasu o enfermedad sin pulso, aneurismas, son enfermedades que fácilmente nosotros por historia clínica y examen físico podemos llegar a sospechar. Finalmente, también por historia clínica, medicamentos que pueden producir hipertensión arterial fácilmente pueden ser identificados. Si nosotros tratamos de resumir en esta diapositiva lo que podemos decir es que el aldosteronismo primario, el feocromocitoma, la hipercalcemia son enfermedades endócrinas que fácilmente pueden pasar desapercibidas como causa de hipertensión arterial y nos obligan a que siempre estemos nosotros excluyendo estas enfermedades en personas con hipertensión arterial. ¿Qué medicamentos son los medicamentos que más frecuentemente conducen al desarrollo de hipertensión arterial? Indudablemente que los anticonceptivos orales es la causa número uno. Lamentablemente muchas de estas personas que utilizan anticonceptivos orales son personas muy jóvenes, entonces en ellos muy frecuentemente no se checa la presión arterial. Sin embargo, aquellas personas fumadoras con obesidad tomando anticonceptivos constituyen una categoría de alto riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial por anticonceptivos. El uso de glucocorticoides o de mineralocorticoides, la ciclosporina, la eritropoyetina, el Regaliz, medicamentos descongestivos nasales, medicamentos para suprimir el apetito, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la ciclooxigenasa, cocaína, anfetamina, medicamentos con efectos simpático-miméticos, conducen indiscutiblemente al desarrollo de hipertensión arterial, en este caso producida por medicamentos. Y siempre es necesario que esta lista la tengamos en mente y la estemos considerando en todos nuestros pacientes con hipertensión arterial, particularmente si son población de personas jóvenes sin otros factores de riesgo cardiovascular. Muy bien, ya una vez que revisamos nosotros en forma muy general esta introducción de hipertensión arterial, vamos a revisar aldosteronismo primario. Aldosteronismo primario es una entidad clínica que fundamentalmente tendremos nosotros que incluirla en nuestras posibilidades diagnósticas siempre en cualquier paciente con hipertensión arterial. Ya dijimos que sobre todo si son gente joven, si no tienen otros factores de riesgo cardiovascular, si su hipertensión arterial es resistente o si la acompañan algunos de los síntomas que vamos a hablar del aldosteronismo primario, debemos rápidamente sospechar en esta entidad. Recordando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy rápidamente podemos recordar que el angiotensinógeno es una alfa-2 globulina producida en el hígado, la cual es, atacada en este caso, por la renina, producido en el aparato yuxtaglomerular. Y bueno, la renina lo que hace es quitarle unos aminoácidos al angiotensinógeno para convertirlo en la angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja por sangre y cuando pasa por el pulmón, la enzima convertidora de angiotensina le retira nuevamente otros aminoácidos y forma la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 llega a la corteza suprarrenal, a la zona glomerulosa donde se produce la aldosterona y ahí se va a retener sodio y agua. Al retenerse sodio y agua, aumenta el volumen intravascular, mejora la perfusión renal y al mejorar la perfusión renal se inhibe la secreción de renina
y por consecuencia la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. Y este sistema está siendo disparado constantemente dependiendo la perfusión del asa aferente del asa de Henle o del riñón, que en un momento dado, al disminuir su perfusión, dispara renina y esto empieza a convertir el angiotensinógeno a angiotensina 1. Muy bien, vamos ahora a revisar lo que corresponde al tema o a la definición del aldosteronismo primario y del aldosteronismo secundario. Aldosteronismo primario se define como un síndrome clínico que resulta del aumento en la secreción de la aldosterona y su efecto de esto sobre los tejidos en presencia de una actividad de renina suprimida. O sea, en el aldosteronismo primario se está produciendo mucha aldosterona a pesar de que la renina no está contribuyendo a que se incremente la producción de aldosterona. Aldosterona alta con renina suprimida es igual al aldosteronismo primario, a diferencia de lo que es el aldosteronismo secundario. El aldosteronismo secundario, que son circunstancias en donde disminuye la perfusión renal, circunstancias como la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión portal, el síndrome nefrótico, la desnutrición. En todas estas circunstancias que se disminuye la perfusión renal, se aumenta la producción de renina y finalmente se aumenta la producción de aldosterona. O sea que aldosteronismo secundario lo vamos a definir como el síndrome clínico que resulta del aumento de la secreción de aldosterona secundario a un aumento en la actividad de renina plasmática. Aldosteronismo primario es fundamentalmente identificado por 4 hallazgos. Número 1, hipertensión arterial, jóvenes. Y es por eso que les explicaba que en cualquier paciente con hipertensión arterial siempre debe pasar por nuestra mente la posibilidad de un aldosteronismo primario. 2, hipocalemia. 3, renina baja. Y 4, aldosterona elevada. Estos 4 hallazgos son los hallazgos cardinales del síndrome de aldosteronismo primario. Por consecuencia, si nosotros contrastamos el aldosteronismo primario con el aldosteronismo secundario, veremos que en el primario la renina está suprimida, en el secundario la renina está elevada. La aldosterona está elevada en ambas circunstancias. En el aldosteronismo primario tendremos hipertensión arterial e hipocalemia, circunstancia que no encontramos nosotros en el aldosteronismo secundario, y mientras que en el aldosteronismo primario, por alguna razón que inclusive no identificamos claramente, no tiende a haber edemas periféricos, en el aldosteronismo secundario prácticamente es la regla. Muy bien, ahora vamos a revisar lo que corresponde a cuáles son las causas del aldosteronismo primario. La causa más común del aldosteronismo primario es un tumor benigno en la glándula suprarrenal, productor de aldosterona en forma autónoma. Eso se conoce con el nombre de síndrome de Cohn, y es un aldosteronoma o una tumoración benigna productora de aldosterona. La segunda causa es la hiperplasia adrenal bilateral idiopática. Luego siguen enfermedades mucho menos frecuentes, como el aldosteronismo suprimible con glucocorticoides, el cáncer suprarrenal y la producción ectópica de aldosterona. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del aldosteronismo primario? Podremos nosotros dividir las manifestaciones clínicas del aldosteronismo primario fundamentalmente en 2 hallazgos. 1, la presión arterial elevada y 2, la presencia de un potasio disminuido. ¿Cuáles serían los síntomas que podríamos encontrar con la hipertensión arterial elevada o con presión arterial elevada? Pues definitivamente que la mayoría de los pacientes no van a presentar ningún síntoma, pero si presentan algunos síntomas, podrían ser cefalea, disnea de esfuerzo o palpitaciones, pobre tolerancia al ejercicio. Como manifestaciones de disminución del potasio, tenemos nosotros a su vez 2 tipos de manifestaciones, las que dependen de los efectos neuromusculares y las que dependen en un momento dado de la deficiencia de potasio a nivel del riñón.
De los efectos que nosotros encontramos como consecuencia de la hipocalemia en la unión neuromuscular, tendremos nosotros debilidad muscular, calambres musculares. Y dentro de las manifestaciones de deficiencia de potasio en el riñón, lo que es una diabetes insípida nefrogénica producida por hipocalemia, encontramos polidipsia, poliuria, nocturia. Habitualmente la hipertensión arterial de los pacientes con aldosteronismo se decía ser muy leve. Sin embargo, los estudios del Dr. Young en la Clínica Mayo, en una de las más grandes casuísticas que hoy podríamos revisar, ha encontrado que un muy buen número de los pacientes con aldosteronismo primario tienen cifras de presión arterial muy elevada. La presión arterial promedio diastólica en su grupo de cerca de 250 pacientes fue de 112 milímetros de mercurio. Es interesante señalar que por mecanismos que aún desconocemos, estos pacientes, a pesar de tener una hipertensión arterial moderada o severa o intensa, muchos de ellos no tienen ni retinopatía hipertensiva, ni edema periférico, y el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo no es frecuente. En el laboratorio, ¿qué podemos encontrar nosotros en estos pacientes? Encontramos indudablemente, ya lo hemos señalado muchas veces, hipocalemia, hipernatremia, alcalosis metabólica como consecuencia de la pérdida de hidrógeno por la vía urinaria y del ion potasio y la incorporación de sodio, y la presencia de hiperglucemia. La explicación de la hiperglucemia es que los niveles de potasio son importantes para la secreción de insulina en la célula beta del páncreas, y la deficiencia de potasio de estos pacientes tiende a producir intolerancia a carbohidratos o diabetes. Por consecuencia, las manifestaciones del laboratorio son hipocalemia, hipernatremia, alcalosis metabólica e hiperglucemia o diabetes. En el electrocardiograma encontramos manifestaciones de deficiencia de potasio, como puede ser una prolongación del segmento ST, la presencia de ondas U o la inversión de ondas T. ¿Qué pruebas tenemos nosotros para el diagnóstico de aldosteronismo primario? Como ya lo van a ver en ustedes en diferentes patologías en endocrinología, nosotros tenemos pruebas de detección o tamizaje, que serían pruebas de alta sensibilidad, aunque no de tan alta especificidad, pruebas sencillas, baratas, de alta disponibilidad, que las podríamos hacer fácilmente en cualquier lado. Una vez que estas pruebas salgan positivas, podemos pensar que el paciente tiene una alta probabilidad de tener un aldosteronismo primario, y vamos y lo confirmamos mediante pruebas de mayor especificidad, menor sensibilidad habitualmente, más complejas, más costosas, no tan disponibles, y finalmente localizamos dónde está el problema, si el problema es una tumoración, es una hiperplasia o está fuera de la glándula suprarrenal. Dentro de las pruebas de detección tenemos nosotros fundamentalmente 4 pruebas. El potasio sérico, que en la gran mayoría de los pacientes está disminuido, aunque ahora sabemos que hasta un 20%, 30% de ellos pueden tener cifras de potasio sérico en el límite inferior de lo normal o tantito por abajo del valor inferior normal de potasio. Un potasio urinario arriba de 30 milequivalentes. Esto tiene mucho valor, particularmente cuando el potasio en sangre está disminuido. Potasio en sangre bajo con potasio urinario arriba de 30 es altamente sugestivo de un aldosteronismo de actividad mineralocorticoide. La presencia de aldosterona plasmática elevada y una relación aldosterona-renina mayor de 20 o 40. Generalmente aquí no nos sirve exclusivamente el valor de aldosterona, lo que nos sirve es un valor de renina que esté por abajo de 3 nanogramos por mililitro por hora, o una relación aldosterona-renina por arriba de 20, indudablemente cuando es por arriba de 40. Si nosotros tenemos que 2 de estas pruebas están positivas, por ejemplo, hipocalemia con potasio urinario elevado
o con renina abajo de 3 o con una relación aldorenina arriba de 20. Nosotros, si tenemos 2 de estas pruebas positivas, decimos que es muy probable que el paciente tenga un aldosteronismo primario y que debemos proceder a pruebas de confirmación. Hay fundamentalmente 2 pruebas de confirmación. En una prueba de ellas damos nosotros 5 a 6 gramos de cloruro de sodio durante 5 días hasta demostrar que el sodio en orina está por arriba de 200 miliequivalentes por día. Esto significa que está repleto de sodio en nuestro organismo. O si no, lo que hacemos es administrar un par de litros de solución salina fisiológica durante 3 a 5 días y vigilamos que el sodio en orina se encuentre por arriba de 200 miliequivalentes. Si en estas circunstancias el paciente muestra una aldosterona en orina mayor a 10 microgramos en orina de 24 horas, nosotros podemos razonablemente garantizar que el paciente tiene un aldosteronismo primario. Y ahora sí lo que tenemos pendiente, y así tenemos una aldosterona en orina de 24 horas arriba de 10 microgramos, si nosotros ya confirmamos el diagnóstico de aldosteronismo primario, lo que tenemos que saber es si el problema es una hiperplasia o es una tumoración suprarrenal. Y aunque existen muchas pruebas, 2 de ellas son las que más utilizamos: la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética de la glándula suprarrenal. Estos 2 estudios son capaces de identificar estas patologías en alrededor de un 85 a 90% de los casos. Sabemos que los aldosteronomas suelen ser tumores pequeños de alrededor de 1 a 2 centímetros, pero bueno, la resonancia magnética nos puede permitir en un momento dado excluir que no haya hiperplasia de ambas glándulas o la presencia de alguno de estas tumoraciones en la glándula suprarrenal. Cuando tenemos problemas en localizar o saber si es un aldosteronoma o una hiperplasia lo que tiene el paciente, podemos ir nosotros a pruebas más sofisticadas como estudios de gammagrafía con NP59 o podemos hacer algunos estudios de cateterización con o sin estimulación, con captopril o algunas otras sustancias para ver si existen gradientes hacia un lado o hacia el otro lado de la vena cava, y eso en un momento dado permitirnos saber si el paciente tiene un tumor de un lado o tiene una hiperplasia. Finalmente viene lo que corresponde al tratamiento, y es muy importante que nosotros sepamos si el paciente tiene un tumor productor de aldosterona o si tiene una hiperplasia, porque el tratamiento es muy diferente. Cuando la causa es una tumoración benigna productora de aldosterona, el tratamiento es la adrenalectomía unilateral, que hoy sabemos que se hace inclusive por laparoscopía, y el éxito en estos pacientes suele ser bastante alto. Cuando en un momento dado nosotros estamos sospechando que la causa es una hiperplasia adrenal bilateral idiopática, lo que hacemos es dar un grupo de medicamentos que son inhibidores competitivos del receptor de aldosterona, como la espironolactona y la amilorida, y cualquiera de estos 2 medicamentos sirven al ir y ocupar el receptor de aldosterona, y muy importantemente en dosis inclusive muy frecuentemente pequeñas, lleva a un muy buen control de la presión arterial a los pacientes que tienen un aldosteronismo primario, secundario a una hiperplasia adrenal bilateral. Por consecuencia, si nosotros hacemos un resumen de todo lo que hemos comentado hasta ahorita, vamos a empezar nosotros primero en la parte más alta del algoritmo con un paciente en quienes ya confirmamos con una aldosterona arriba de 10 microgramos en orina de 24 horas, después de una carga de sodio que nos llevó a que el paciente estuviera saturado de sodio en su organismo. En ese paciente generalmente lo que hacemos de primera intención es un estudio de imagen, de tomografía o de resonancia de la glándula suprarrenal. Si es anormal el estudio y encontramos un tumor mayor de 1 centímetro,
pues el tratamiento es muy sencillo, ahí se acabó y es una adrenalectomía unilateral. Si lo que encontramos nosotros es una tumoración, pero esta es menor de 1 centímetro, hacemos nosotros lo que se llama un estudio de postura. El paciente se acuesta en la noche y durante la noche no se le permite levantarse de la cama. Si tiene que orinar en cama, en un bidel, y en la mañana al despertar el paciente, lo que hacemos nosotros es tomar una muestra para aldosterona o desoxicorticosterona y luego lo paramos 4 horas y después de 4 horas vemos qué pasa. Si los niveles de aldosterona se van hacia abajo, el paciente lo que tiene es esa tumoración pequeña, seguramente es un aldosteronoma y debe ser extirpado. Si nosotros lo que encontramos es que a las 4 horas los niveles de aldosterona se elevaron, como ocurre normalmente, o sea, si se mantiene el incremento fisiológico de aldosterona al asumir la posición de pie, lo que seguramente tiene el paciente es una hiperplasia adrenal bilateral idiopática y lo que damos es tratamiento con espironolactona o amilorida. Por otro lado, si en el TAC o la resonancia no encontramos ninguna tumoración, hacemos un estudio de postura. Si la aldosterona se eleva, seguramente estamos ante una hiperplasia adrenal idiopática. Si la aldosterona se disminuye a las 4 horas de estar de pie, vamos por estudios de cateterización de las venas suprarrenales con o sin estimulación para identificar la potencial causa de su aldosteronismo primario. Con esto nosotros cubrimos el tema que corresponde al aldosteronismo primario. Y ahora vamos a continuar con lo que corresponde a la otra gran patología de la glándula suprarrenal, de la médula suprarrenal, que es el feocromocitoma. ¿Cómo podemos nosotros definir un feocromocitoma? Bueno, es una neoplasia habitualmente benigna, vamos a verlo ahorita, secretora de catecolaminas y que tiene su origen en las células cromafines del sistema simpático adrenal. 85% de estos tumores producen norepinefrina y solamente un 15% de ellos adquieren la capacidad enzimática incluso para alcanzar a producir adrenalina o epinefrina. Si nosotros revisamos rápidamente un poco de su historia, el feocromocitoma fue descrito en el año 1886 por Frenkel en un caso de autopsia de una mujer joven de 18 años de edad que tenía feocromocitomas en ambas glándulas suprarrenales, en lo que hoy seguramente correspondería a un caso de neoplasia endocrina múltiple. Algunos cuantos años después, 20 años después, Paul, en 1905, es quien le pone el nombre, quien nomina a esta entidad como feocromocitoma, debido a que tenía las características al corte histológico como del momento crepuscular. La B, en 1922, describe las manifestaciones clínicas del feocromocitoma y finalmente Rux en 1926 y Mayo en América extirpan exitosamente el primer feocromocitoma. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología del feocromocitoma y podemos decir que aproximadamente 1 de cada 100,000 personas por año es su incidencia. En autopsias podemos encontrar una prevalencia de 0.1 a 0.3%. En casos con hipertensión arterial puede llegar a constituir hasta el 1% de la población con hipertensión arterial. Tiene su máxima incidencia a los 30 a 50 años de edad y es igual de común en hombres que en mujeres. En cuanto a la presentación clínica, en forma clásica se habla de la regla del 10%. Sin embargo, yo preferiría mejor, más que recordar la forma rara de presentarse la enfermedad, yo iría por la forma frecuente de presentar la enfermedad. Y yo diría que el 90% de los feocromocitomas son esporádicos, o sea que nada más afectan a una persona en la familia. Rara vez pueden afectar a algún otro miembro de la familia, en cuyo caso se conoce como feocromocitoma familiar. 90% de las veces es unilateral. En una minoría de los casos podemos ver afectación de ambas glándulas suprarrenales. 90% de las veces estos tumores son benignos
y 90% de las veces están localizados en la glándula suprarrenal. Sin embargo, los feocromocitomas pueden estar localizados en cualquier sitio entre la base del cráneo y el hueco pélvico, a lo largo de todo el sistema nervioso simpático. El feocromocitoma puede ir acompañando algunas otras entidades como la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y tipo 3, puede acompañar a un 5% de los casos de enfermedad de von Recklinghausen y un 1% de los pacientes con enfermedad de von Hippel-Lindau. Aparte, también forma parte de una tríada de tumores de leiomiosarcoma epitelioide gástrico con condroma pulmonar y feocromocitoma. Vamos a revisar qué es eso de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y tipo 3. Y bueno, aunque no corresponda a feocromocitoma, pues de una vez hablaremos de qué es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. La neoplasia endocrina múltiple se refiere a varias glándulas involucradas con tumores. Son enfermedades de las que hoy se conoce bastante sobre sus mutaciones genéticas o problemas genéticos que conducen a la aparición de estos tumores en diversas glándulas. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 se conoce también como la enfermedad de los 3P, y en donde serían tumores en la pituitaria, en el páncreas y en las paratiroides. Los tumores en la pituitaria más comunes son los tumores clínicamente no funcionales o los prolactinomas, en el páncreas insulinomas, glucagonomas como más frecuentes y bueno, adenomas paratiroideos. Esta es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 está constituida por la presencia de carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiperplasia de las glándulas paratiroides con hipercalcemia. Y finalmente la neoplasia endocrina múltiple tipo 3, que corresponde a esta misma, carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma. Es mucho más raro encontrar hiperplasia de las glándulas paratiroides, pero aparte los pacientes tienen un hábitus marfanoide, un hábitus grácil con aracnodactilia y la presencia de neuromas, pequeñas tumoraciones en los bordes mucocutáneos, en los labios y en los párpados. ¿Dónde se localizan los feocromocitomas? 90% de ellos están localizados o surgen en las glándulas suprarrenales, ya lo dijimos anteriormente. El 10% es extraadrenal y dijimos que podría estar localizado desde la base del cuello hasta el hueco pélvico. Pueden ocurrir en el abdomen cuando están fuera de la glándula suprarrenal, el 90% está en el abdomen y puede ser en el órgano de Zuckerkant, puede ser en la vejiga, en el sacro, hasta inclusive en vagina. En lugares extraabdominales, la minoría de los casos pueden estar en mediastino posterior o en corazón y en el cuello. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ahora que tenemos una gran disponibilidad de estudios de imágenes, no es raro encontrar tumoraciones en la glándula suprarrenal en forma accidental en personas que no tienen ninguna molestia, en personas que tuvieron un accidente automovilístico o que les iban a checar alguna otra cosa del abdomen y que a la hora de hacerle el estudio de imagen encuentran una tumoración en la glándula suprarrenal y que después de estudiarla llegamos al diagnóstico de que pueden ser un feocromocitoma o un aldosteronoma o algunas otras patologías tumorales de la glándula suprarrenal. Estos se conocen como incidentalomas suprarrenales. No es tema del día de hoy, pero lo único que les puedo decir, jóvenes, es que cada vez es mayor el número de casos asintomáticos de feocromocitomas que son detectados accidentalmente mediante estudios de imagen llevados de rutina en evaluación de otras patologías. Pero bueno, todavía se acepta que un 5 o 10% de los casos son asintomáticos. La manifestación más común es hipertensión arterial, que en forma típica estos pacientes lo más frecuente son personas que tienen hipertensión arterial y sobre esa hipertensión arterial desarrollan picos de hipertensión arterial. Y eso se conoce como pacientes que tienen hipertensión sostenida con paroxismos de hipertensión arterial, y eso ocurre en algo más de la mitad de los casos. La otra mitad
o menos de la mitad de los casos, en 40%, podemos nosotros encontrar personas que tienen normotensión y algunos paroxismos de hipertensión arterial, que esa es la forma clásica que nos han hecho pensar que ocurren, pero sabemos hoy que no es la forma más frecuente de presentación. Existe una tríada clínica de estos pacientes que están presentes en la gran mayoría de los casos con feocromocitomas sintomáticos, cefalea, diaforesis y palpitaciones, que está presente en más del 90% de los pacientes con feocromocitoma. ¿Qué otras molestias puede haber? Dolor torácico o angina de pecho, cardiomiopatía por toxicidad de la adrenalina sobre el sistema de conducción eléctrico del corazón, arritmias ventriculares, puede haber episodios de angustia, de momentos o paroxismos de temblor, constipación, pérdida de peso, alteraciones en la tolerancia a carbohidratos y policitemia secundaria, disminución o una contracción del volumen intravascular. ¿Cuándo debemos nosotros sospechar un feocromocitoma? Nosotros debemos sospechar un feocromocitoma en cualquier persona, sobre todo si es joven, sobre todo si no tiene factores de riesgo cardiovascular, si tiene una hipertensión resistente o de difícil control, si tiene una hipertensión arterial lábil o inestable, o una hipertensión arterial que va acompañada de episodios de taquicardia, diaforesis, cefalea, o una hipertensión arterial acompañada de pérdida de peso, intolerancia a carbohidratos. Y un dato, jóvenes, que nunca se nos debe olvidar es aquel paciente que desarrolla una crisis hipertensiva o inclusive un estado de choque o hipotensión intensa durante la inducción anestésica. Cuando escuchen esto, piensen siempre en la posibilidad de un feocromocitoma. Habitualmente son pacientes que entraban para una cirugía de rutina sencilla que durante la inducción anestésica desarrollan una crisis de hipertensión arterial o una crisis de hipotensión y se tiene que cancelar la cirugía y gran escándalo porque el paciente desarrolla cifras de presión arterial muy elevadas. ¿Cómo se diagnostica un feocromocitoma? Siempre en endocrinología lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar la anormalidad bioquímica. Por consecuencia, lo primero que tenemos que confirmar es la presencia de una secreción excesiva de catecolaminas en sangre o en orina para confirmar que estamos frente a un feocromocitoma. Una vez que nosotros ya tengamos confirmado el estado de hipersecreción de catecolaminas o sus metabolitos, lo siguiente que tenemos que hacer es localizar dónde está el problema. Dentro de las pruebas para detectar el estado de hipersecreción de catecolaminas, las catecolaminas en orina es una de las pruebas con mayor sensibilidad y especificidad, pero no tiene una gran disponibilidad. Generalmente se corre en una forma correcta o se hace en una forma correcta en este estudio en instituciones académicas, en grandes hospitales. En nuestro hospital tenemos muy perfectamente bien estandarizado la medición de catecolaminas en orina o en plasma, o lo más común es medir sus metabolitos en orina, metanefrinas o ácido vanilvandélico. Son pruebas ampliamente disponibles o más disponibles, aunque no tienen la mejor sensibilidad. Las pruebas de provocación prácticamente ya no se usan. Pruebas de provocación con tiramina, con histamina o con glucagón consiste en inyectar estas sustancias y ver que el paciente desarrolla un paroxismo de hipertensión arterial. Sin embargo, ha habido circunstancias que han llevado inclusive hasta la muerte a pacientes en crisis hipertensiva y por eso es que ya no se hacen, al igual que tampoco casi las pruebas de supresión. Hoy por hoy, con catecolaminas urinarias y sus metabolitos y más estudios de imagen, resolvemos prácticamente el 95-97% de los casos de feocromocitoma. Luego lo que sigue es localizarlo, y aunque hay muchas herramientas de imagen, verdaderamente lo que utilizamos son tres: el TAC y la resonancia magnética, que detectan alrededor de un 90-95% de los casos, y en algunas circunstancias, particularmente en feocromocitoma recurrente, en pacientes que ya fueron operados o en pacientes que no identificamos la tumoración en la glándula suprarrenal, podemos utilizar lo que se llama el gamagrama con yodo
con metayodobencilguanidina. Este es un metabolito que es captado específicamente por las células del sistema simpático neoplásico, o sea, donde haya un feocromocitoma, se capta este MIBG y por consecuencia lo podemos localizar. Es una prueba que generalmente la reservamos para cuando no nos da el diagnóstico el TAC o la resonancia, o en pacientes que ya fueron operados y que presentan una recurrencia, ya que el costo y el manejo de radioisótopos no está disponible en muchos sitios. Ahora sí, imagínense que ya nosotros tenemos el diagnóstico de un feocromocitoma y lo que sigue es llevarlo a ese paciente a su curación de su enfermedad, que es extirpar ese tumor. Bueno, lo primero que tenemos que tener es un buen control de su presión arterial, luego prevenir una crisis hipertensiva durante la cirugía en el paciente y prepararlo para propiamente el procedimiento quirúrgico. Para el manejo preoperatorio, lo primero que nosotros tenemos que tener es un bloqueo alfa-adrenérgico, y el medicamento de primera elección es la fenoxibenzamina, que es el Benzidil, de lo cual nosotros damos nosotros 20 a 80 miligramos por día, y vamos subiendo la dosis de esto hasta que empezamos a encontrar que el paciente empieza a desarrollar cierto aumento en la frecuencia cardíaca. Nunca utilicemos un beta bloqueador para control de la presión arterial antes del alfa bloqueo, porque esto puede llevar en forma paradójica al desarrollo de hipertensión arterial. Si no tenemos el dibencilin en un momento dado disponible, la fenoxibenzamina, nosotros lo que podemos utilizar como segunda opción es la prazosina, que es el medicamento de segunda elección, es un alfa-adrenérgico y vasodilatador. Sin embargo, jóvenes, realmente, aunque no lo conseguimos en nuestro país, lo podemos fácilmente conseguir en Estados Unidos, y el dibencilin no es caro y es una extraordinaria forma que nosotros tenemos disponibles para el control de la presión arterial y evitar una crisis hipertensiva durante la cirugía. Estos pacientes deben entrar a cirugía con toda la monitorización hemodinámica, con electrocardiografía durante su cirugía, catéter idealmente de Swan-Ganz, líneas arteriales, para estar muy rápidamente pendientes si se eleva o baja la presión arterial. Debemos de tener cuidado, el anestesiólogo, de todo lo que es la premedicación y los anestésicos que se deben utilizar durante este procedimiento quirúrgico. Finalmente, aquí tendríamos nosotros lo que corresponde a un pequeño feocromocitoma en un paciente que ahorita les voy a presentar. Y bueno, aquí tenemos lo que es el corte histopatológico. Típicamente un feocromocitoma presenta la dificultad diagnóstica para el patólogo de que es muy difícil diferenciar la malignidad de benignidad en un feocromocitoma. No es nada raro ver atipias y datos de una neoplasia maligna en un feocromocitoma que es benigno, de tal forma que hoy, a través de marcadores o de biomarcadores o el comportamiento clínico cuando llega a aparecer una extensión tumoral, es que nosotros podemos realmente sospechar que estamos frente a un feocromocitoma maligno. Afortunadamente dijimos que es la minoría de las veces. Ahora, para finalizar, quiero presentarles un caso clínico de un paciente con hipertensión arterial secundaria, un caso de una mujer con un aldosteronismo primario. Vamos a ver el caso de una paciente con uno de estos tumores, un feocromocitoma, y se trata de un femenino de 30 años de edad que acude a consultar por hipertensión arterial. Ella ya tenía múltiples internamientos a terapia intensiva por crisis de hipertensión arterial y tenía un muy pobre control de su presión arterial a pesar de múltiples medicamentos antihipertensivos. En sus antecedentes no había anormalidades y esta persona había iniciado su padecimiento 11 años antes con el diagnóstico de hipertensión arterial a los 19 años de edad. Estaba asintomática y todos sus exámenes fueron aparentemente reportados como normales. Se clasificó como una hipertensión arterial esencial,
Se trató con varios antihipertensivos, no tenía un buen control de la presión arterial a pesar de que sí los tomaba bien sus medicamentos, y el paciente tenía frecuentemente internamientos a terapia intensiva con cifras hasta de 240 sobre 140 milímetros de mercurio. Sin embargo, llamaba la atención este paciente que tenía electrolitos séricos en varios internamientos con un sodio sérico elevado, con potasios entre 2.7 y 3.6. Las determinaciones de los metabolitos en orina estuvieron dentro de rangos normales. Y bueno, lo interesante de este paciente es de que cuando nosotros revisamos aquel estudio que había sido reportado como normal en sus glándulas suprarrenales, pues la verdad es que no lo era. Y aquí nosotros podemos ver cómo en el cuerno posterior de la glándula suprarrenal derecha había una tumoración desde hacía muchos años atrás, que en el estudio de imagen estaba localizado sobre el polo superior aquí del riñón. Acá vemos la glándula suprarrenal izquierda muy normal y la de este lado con la tumoración. Y bueno, este paciente tenía una tumoración suprarrenal derecha de 2 por 3 centímetros que definitivamente fue retirada. El paciente se estabilizó después de su cirugía y el diagnóstico definitivo fue el de un aldosteronoma. Lo interesante, jóvenes, que quiero que recuerden es que cuando nosotros quitamos una de estas causas de hipertensión arterial secundaria, en este caso un aldosteronoma, vemos nosotros claramente cómo el paciente algunos meses después de la cirugía estaba curado de su hipertensión arterial, y podemos ver en la extirpación aquí la pequeña tumoración de alrededor de 3 centímetros en este color anaranjado, que aquí lo pueden ver al corte macroscópico, y este es el color característico de un aldosteronoma. Aquí vemos el tejido normal de la zona glomerulosa y aquí tenemos nosotros el tejido anormal neoplásico y nada más. ¿Cuál es el mensaje? Probablemente esta es otra de las diapositivas más importantes que ustedes deben recordar. En todo paciente que ustedes tengan con hipertensión arterial, ustedes deben realizar algunos exámenes de laboratorio. Y si ustedes empiezan a solicitar en forma rutinaria, en forma constante, una serie sencilla de exámenes de laboratorio, van a escrutinizar causas de hipertensión arterial secundaria. El tener tan solo exámenes como una biometría hemática, un perfil bioquímico, unos electrolitos séricos, calcio y fósforo, un examen de orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma, exámenes nada complicados, nos permitirán diagnosticar indudablemente pacientes con enfermedad renal crónica con hipertensión arterial, pacientes con hipercalcemia con hipertensión arterial, pacientes con hipocalemia con aldosteronismo primario, pacientes que en un momento dado tienen algunas otras alteraciones que pueden verse reflejadas sutilmente en un perfil bioquímico, como la presencia de hiperglucemia o retención de productos nitrogenados o elevación de la creatinina, policitemia en la biometría hemática como dato de un feocromocitoma, etc. De tal forma, jóvenes, que les recomiendo que todos sus pacientes con hipertensión arterial, aunque ustedes consideran que tienen una hipertensión arterial primaria o esencial, deban tener o contar con esta evaluación diagnóstica, y en esa forma les aseguro que empezaremos a detectar pacientes con hipertensión arterial secundaria que pueden ser potencialmente curados de su enfermedad al recibir el tratamiento específico de la causa de su hipertensión. Muchas gracias.